empezamos a notar. Bueno, Victoria, ahora sí ya grabando, te hago la primera pregunta. El término antisemitismo, a ver, eh, semitas serían todos los hijos de Abraham, en realidad, si uno le busca el Sí. origen mitológico. Y el Islam se considera hijo de Ismael, entonces también serían semitas los musulmanes. El término semita viene como es un paraguas grande en donde va todo. ¿Qué es? ¿Qué es un antisemita? ¿Qué es un antijudío? ¿Y cuál es la diferencia entre un judío y un hebreo? Digamos, para hablar un poco mejor de esos términos, porque a veces se mezcla todo judío, israelita, hebreo. Todo lo mismo, ¿no? Bueno, es una buena pregunta. En principio, cuando hablamos de antisemitismo como categoría, tal como la solemos utilizar ahora, como circula, la denominación así tal cual es recién de fines del siglo XIX, esto me parece importante señalarlo, y está atribuida a Willem Marr o Willem Marr, ¿no? Y hay un montón de bibliografía que soporta esto y me parece importante mencionarlo. Por otro lado, cuando hablamos de antijudaísmo, hablamos de un proceso anterior al antisemitismo. Ahora me meto más en antisemitismo, pero digo para señalar esto, ¿no? Digo, la definición del término se hace, insisto, a fines del siglo XIX y ya hay durante el siglo XIX una serie de discursos y prácticas materiales sobre los cuerpos de este otro judío. O sea, la palabra efectivamente, como vos decís, si bien abarca otros pueblos, se va a utilizar específicamente en contra de lo judío y del judío, pero antes, particularmente con la instauración del cristianismo como religión oficial y durante las distintas instancias de la Edad Media y hasta ¿viste este proceso un tanto gris entre el fin de la Edad Media, el proceso el inicio de la modernidad, etcétera? Bueno, hasta ahí hay una serie de prácticas que son antijudías. La cuestión de los semita me parece importante señalarlo porque el antisemitismo, insisto, tal como lo conocemos y que se forja, se fortalece y adquiere también una dimensión política a partir de esta definición de Mar, pero después en distintas representaciones en países como Francia, Alemania, bueno, y etcétera, va a tener una fuerte composición racial. Entonces, la definición de ellos, de él, perdón, en Francia, de Drummond, lo que van a hacer es sumar este odio a lo judío anterior, que ya viene de un proceso anterior, y le van a sumar todo este desarrollo de políticas raciales discriminatorias, y de ahí se van a agarrar como para hablar de los semita. De todos modos, si me permitís una pequeña recomendación, hay un libro que se llama La sinrazón del lenguaje antisemita, donde conversan un historiador y una periodista franceses francesas ambas partes, y ahí hay una descripción muy clara y súper interesante también del lenguaje, ¿no? Porque vos preguntabas cuál es la diferencia, y cuando hablamos de israelíes, por ejemplo, a israelíes y israelitas, bueno, cuando hablamos de israelíes hablamos de alguien que es ciudadano o de la ciudadanía, digamos, del Estado de Israel, pero israelita sí refiere a la judeidad. Entonces, me parece que esto es importante como discriminarlo, ¿no? Sobre todo porque en muchos medios de comunicación y en muchas publicaciones, pero más que nada en medios de comunicación, a veces en una conversación medio rápida aparece esta distinción, que muchas veces no tiene ningún sentido posterior. Pero sí creo que es importante señalar esto, digamos, que cuando se habla de semita y se plantea esta generalidad, en algún punto lo que estamos viendo ahí en realidad detrás del término, lo que la opacidad del término nos permite ver es este componente racista que aparece no solo en el antisemitismo, pero que sí aparece fuertemente a partir de fines del siglo XIX. O sea, la antijudeidad, que tiene también muchas formas, porque en realidad cuando hablamos de antijudeidad estamos hablando de distintas políticas, en algunos casos institucionales, en el sentido de promovidas por la Iglesia católica, en otros casos, cuando se empiezan a conformar los estados-nación, también se siguen realizando algunas de estas prácticas, pero la antijudeidad implicaba construir un estereotipo respecto de este
de este cuerpo que convive, ¿no? Son estas como formas de convivir con estos cuerpos que forman parte del pueblo judío y que, claro, no se visten como uno, quizás leen no el libro, ¿no? O vos decías que habías estado leyendo eh, el Antiguo Testamento, o sea, quizás no leen la misma Biblia, no hablan el mismo idioma, no educan a sus hijos de la misma manera, entonces Pero como bueno, aparecen esas diferencias, sí, digo, que el mejor argumento contra todo eso, un cristiano, ni siquiera un musulmán, pero para ninguno de los dos, pero más para el caso de los cristianos, si uno es cristiano, Dios, el creador del universo, se encarnó siendo judío, Jesús. claro. Lo que pasa es que ahí Dios aparece, Dios, listo. sí, pero lo que pasa es que ahí aparece, digamos, cuando se instaura, y esto siguiendo, me interesa también proponer bibliografías y por ahí sí la conversación va a ser más breve porque es un tema muy amplio y está bueno también ir a revisar, pero si ves quizás bibliografía, no sé, Agnes Heller también lo explica muy bien, donde, bueno, este antijudaísmo tiene que ver con esto, la construcción de un estereotipo fundado en un prejuicio respecto de ese otro que, como decís vos, es como, es familiar a vos porque comparten cierta creencia de origen y aún así es denominado como deicida o se empiezan a construir detrás de ellos toda una serie de particularidades estigmatizantes como por ejemplo, no sé, que envenenaban los pozos de agua y eso se sostiene después durante parte de la Edad Media o que asesinaban jóvenes griegos en su momento y después se mantiene la idea y asesinan como mujeres o varones jóvenes para em, tomar su sangre, ¿no? En ciertos rituales y comer su carne. Entonces empieza a aparecer como se empieza a materializar, digamos, la diferencia de alguna manera. Y como vos bien decís, es raro que suceda esto, pero lo que sucede es que se los denomina durante mucho tiempo como ateos y como deicidas, o sea, como asesinos de Jesús. Entonces, eso se sostiene. Lo que pasa es que después en la Edad Media se empieza a complejizar el estereotipo, ¿no? Entonces empiezan a aparecer estas otras teorías más, o sea, estas fabulaciones, ¿no? Donde se imaginan a los judíos y judías haciendo rituales y demás. Es muy similar a lo que va a aparecer, a lo que va a pasar con algunos, con las mujeres, ¿no? Y con algunos tipos de mujeres en Europa también. O sea, pero bueno, hay toda, digamos, una literatura detrás de eso, sí. Sí, pero digo, el antijudaísmo del cristianismo es más bien tardío, porque de alguna manera el elemento judaizante en el cristianismo es limpiado bastante, o sea, bastante entrado el cristianismo. El tema de la circuncisión, las leyes dietéticas, digamos, eh, eh, Sí, eso me parece cuando de alguna manera la completa romanización del cristianismo que se da en el siglo VII, siglo VIII, ya Carlomagno, sí, porque eso se sí, mezcla sí, ya con sí. la cultura goda, visigoda, que toma otros elementos, las Sí, es leyendas, tardío. el tema de la bruja, que no está en el Antiguo Testamento, no está el tema de las brujas, el tema de la cola de condena, tan No, no, no. fuerte. Te mencionaba lo de las brujas porque hay literatura de historiadoras y historiadores medievalistas que proponen, ¿no? Hay como una lectura o un repensar qué sucedía con estos estereotipos negativos respecto a algunos cuerpos durante la Edad Media. Pero sí es como decís vos. De hecho, lo que va a proponer Heller es entender que antes de la oficialización de el catolicismo como religión oficial, hay una especie de judeofobia y que después en realidad va a haber un antijudaísmo. Eso va a decir ella. De hecho, primero lo que va a mencionar ella, y van a mencionar otros autores y autoras, tampoco es que ella es la única, es que se va a buscar una conversión de los judíos, ¿no? Entonces, primero va a haber una etapa de conversión que va a durar una cantidad de siglos, por supuesto. Esto es, bueno, digamos, podés vivir entre nosotros y nosotras, pero no siendo lo que sos o no realizando tus actividades normalmente. Después una segunda etapa va a tener que ver con la expulsión, que esto se da, bueno, el caso español es conocido, pero digo, la idea de como moverlos a otro territorio.
y Lo que va a pasa es que, terminar o va a concluir en la aniquilación, ¿no? digo que una de las cuestiones más puntuales, digamos, sobre eso es que el cristianismo es como la cosa centrífuga en Europa que de alguna manera permite que esa Europa que pierda el Imperio Romano es la iglesia y digamos Sí, o esos sectores, digamos, o la curia, mejor dicho, lo que centrifuga eso y vuelve a armar estructuras estados nacionales, digamos, porque de alguna manera hay varios siglos largos, por lo menos hasta el siglo XIII, en donde Europa, donde París, Roma y Berlín eran aldeas de 30.000 habitantes, que eran horribles, digo, y lo único que funcionaba orgánicamente era la iglesia, digamos, es la iglesia la que exacto. la continuidad entre los Césares y cuando ya vuelve, digamos, acá en Europa, que hasta poquito antes de que llegaran a América los españoles, esa Europa no quedaba muy Sí, lejos, esa Europa oscurantista, esa Europa de asesinatos por las sí. noches, de rumores de brujería, digamos. Después la historiografía trató de correr a esa Europa medieval, que era bastante, no tenía nada que envidiarle a cosas muy horribles. ¿Qué opinas? ¿Cómo que después eso? Sí, sí, está bien eso que decís vos. Por eso, digamos, hay todo un proceso que dura muchos siglos que tiene que ver con esta institución teniendo un prejuicio, un odio basado en lo religioso. Después aparecen este tipo de estereotipas más de fábula, como te decía antes, pero es también cierto que esa misma iglesia piensa de alguna manera qué hacer con ellos. Por eso aparece la conversión. ¿Entendés? De alguna manera hay una pregunta respecto, bueno, ¿qué hacemos con esta gente? Bueno, primero la propuesta de la conversión. Y hacia el seno de la iglesia, esto a mí me parece súper interesante, hay una serie de debates en relación a cómo pensar ese otro, ¿no? Justo, bueno, retomo dos cosas distintas. Están las palabras de Lutero, que hace un ratito estaba repasando, donde él tiene como cierto cuidado para hablar del tema, pero dice en un momento, si no me equivoco, está citado en el libro de Raúl Gilbert, dice algo así como, bueno, si yo fuera judío me hubiera convertido hace mucho, ¿no? O sea, no lo soy, pero si lo fuera, lo hubiera hecho. Y al mismo tiempo Agnes Heller, como te decía hace un ratito, reivindica la figura de Santo Tomás de Aquino. Qué sé yo, hay un montón de discusiones ahí en el medio y a la vez, como decís vos, sí, Es el padre del racionalismo. O cuando él hace la suma teológica, lo que une verdad y fe, al unir verdad y fe, le permite a la iglesia, de alguna manera, darle un encuadramiento filosófico al catecismo de la iglesia católica. Deja de ser la verdad revelada para ser la verdad contrastada. Tomás de Aquino le da más complejidad. Bueno, le Maimónides da más complejidad. también, el rabino Sí, revelado. También es una etapa en donde ese racionalismo empieza, es el germen de ese humanismo que va a surgir en el siglo XIV. sí, y además me parece que es como, creo que aporta mucho ese debate porque, viste que vos recién mencionabas bueno, hablando de humanismo, ¿no? Pero viste que vos recién mencionabas esto de las ciudades y las condiciones de esas ciudades. Bueno, al mismo tiempo, cuando hablamos de antijudaísmo, perdóname, ahora volvemos al periodo posterior y más cercano a nuestro momento, que sería el antisemitismo, justamente hay una diferencia entre las comunidades, digamos, o las familias judías que vivían en la zona, bueno, lo que después va a ser España, Portugal, etcétera, o sea, que lo que vamos a conocer hoy, ¿no? Como todo ese territorio definido, y la población que vivía más en Europa del Este, ¿no? E incluso en Rusia, digamos, o lo que, bueno, íbamos a entender como Rusia. O sea, son todas como condiciones distintas porque también ahí, eh, en el caso de, o sea, pensando en cómo se comienzan a asimilar, ¿no? Bueno, si no te quisiste convertir o si no era una obligación, te asimilabas más o te asimilabas menos. Entonces dejabas más de lado esa diferencia o no. Y ahí hay una distinción, es decir, nunca estamos hablando en términos homogéneos acá, pero en el caso de Europa del Este quizás vivían más en comunidades cerradas, entonces no tenían tanto la pregunta por de repente si me asimilo o no me asimilo, en tal caso habría otras problemáticas, mientras que sí tuvieron esa discusión y ese debate con la iglesia y con los reyes,
en la zona, por ejemplo, territorio español, ¿no? Lo que hoy sería territorio español. Entonces, a la vez que se están, digamos, diagramando una serie de discusiones en el seno de la iglesia o en el ámbito, digamos, de la religión, también se dan en distintas instituciones y en términos también territoriales. Y ahí se complejiza también la cuestión, porque vos recién mencionabas humanismo, y si avanzamos un poquito más en ese periodo, digo gris únicamente para pensar en esta opacidad, ¿no? Que no es que termina y empieza de una manera tan definida, necesariamente digo. em, Cuando va terminando la Edad Media y va comenzando lo que entendemos como modernidad, digamos, y empiezan a aparecer distintos procesos ilustrados de debates y demás, bueno, ahí aparece una pregunta también por la ciudadanía, ¿no? Vos mencionaste hace un ratito el tema de los estados-nación también, entonces empiezan a aparecer ahí una serie de discusiones respecto de estas comunidades. Y aparece la pregunta, bueno, de nuevo, o sea, ¿qué hacemos, no? Los que se convirtieron o no, pasó, ya un segundito, los que se fueron o no, bueno, pero ahora qué hacemos con ellos en términos de ya de ciudadanía política. Digo como para avanzar un poquito más en la cuestión, ¿no? Disculpa que no te No, di la no, palabra. digo, en ese caso, por ejemplo, el protestantismo es fundamental, porque digo, los protestantes rompen la unidad iglesia-estado, y cuando se rompe esa unidad, la iglesia se fragmenta, llegan a inventarle el Mm, sacerdocio a todos los creyentes. Entonces, si todos somos sacerdotes, no hay clero. Al no haber clero, no hay iglesia, y la iglesia pasan a ser lo que, digamos, cimienta el Estado Nacional, porque todavía los nacionalismos no existen, porque las fronteras son muy variables todavía en esa Europa, exacto, salvo por exacto. cuestiones, digamos, más folclóricas que vienen más de la tradición bárbara, bárbara, goda, visigoda, lo que termina generando es una especie de comarcalización. En Alemania y todos los europeos son comarca, la tal comarca, Sí, no sé qué, y eso no es un germen del brutal y terrible racismo alemán, el sí. pensarse en, no directamente ni identidades provinciales, sino identidades urbanas, digamos, soy de tal pueblo, somos los blancos o Chivilcoy, digamos, identidades raciales comarcales, digamos. Eso no marcará mucho el pensamiento de Europa del Este. Sí, sí. Bueno, no lo había, me parece que lo sintetizaste bastante bien. Sí, porque de hecho viste que vos me iniciaste preguntándome, bueno, ¿por qué se hablaba de antisemitismo? Yo te había señalado un aspecto racial. El antisemitismo tiene también distintos momentos. Hay un primer momento en el cual, si bien ya aparece esta idea de lo racial, en el sentido de, ¿no? Provenís de cierta raza, tribu, etcétera, aunque no sea todo lo mismo, pero para sintetizarlo, se hace mucho foco en las costumbres, en los comportamientos, en la forma de vivir. Y justamente lo que te decía hace un ratito, lo que mencionaba para no olvidarlo, porque me parecía importante, es que en Europa del Este, de nuevo estamos generalizando, pero hay algo que se vuelve muy claro, que es esto de, bueno, ustedes son muy distintos y no tienen ningún interés de vincularse con nuestras costumbres, ¿no? Entonces, ahí aparece un choque importante que digamos, que aparece de forma bastante clara, incluso antes de la definición del concepto, unos años antes, en Alemania, en lo que hoy conocemos, perdón, como Alemania, Austria. em, o entendamos Alemania, Austria de ese momento, el territorio de ese momento, ya empiezan a aparecer algunos discursos que están pensando, ¿no? O esas comunidades como ese otro extraño, y aparecen dos expresiones diferenciadas. La primera, que tiene que ver con esto, lo que decimos como folclórico, adquiere un peso distintivo en ese momento, porque justamente es esto de, bueno, nos queremos conformar, entonces vamos a estar todos acá o no, ¿no? Entonces de repente aparece una primera etapa donde lo que dicen es, bueno, vos, esto que te decía antes, vos no te vestís como yo, no hablás como yo, no sé, no crees en lo mismo que creo yo, no compartimos la religión, no me interesa que formes parte. Pero después aparece una segunda etapa un poco como consecuencia de esa, que ataca a la población, ya no es como no quiero que formes parte, ahora es, vos vas a venir a sacarme el trabajo, porque justamente, ¿no? También empiezan a cambiar las lógicas
de producción, entonces es una amenaza. O sea, si antes era algo extraño, que podíamos en tal caso, no sé, no prestarle atención, bueno, ahora ese otro, esa otredad, ese cuerpo, empieza a querer parecerse a mí, porque yo, aparte, se lo estaban pidiendo esa asimilación, pero empieza a parecer como una amenaza, ¿no? Porque venís a quedarte con mi trabajo, que le sacaste a mi hijo, te casás con mi hija, porque empiezan a aparecer un montón de matrimonios mixtos, claro, esa asimilación de alguna manera termina generando eso, entonces se empieza a ver como una especie de odio y prejuicio basado en estas cuestiones. Y además hay un tema que es, como ya no te vestís diferente, ya no hablas otro idioma, porque ahora hablas austriaco, alemán, no sé, español, lo que fuere, entonces ¿cómo te voy a identificar? ¿No? Entonces ahí empiezan a aparecer justamente, digamos, empieza como a cambiar. Si el problema anterior, y por eso habíamos hablado mucho de la iglesia hace unos minutos, tenía que ver con una cuestión religiosa, esto es, cómo vos interpretás el libro, a quién le rezás, si te sentís el pueblo elegido o no, etcétera, 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 o sea, cuáles son tus prácticas y rituales en torno a ese espacio específico. Bueno, ahora con una sociedad occidental que de repente corre, y esto lo sabemos porque son procesos que van más allá de lo que estoy contando, pero que también lo enmarcan, ¿no? Digamos, que corre la fe hacia, y las creencias hacia otro lado y que pone en el centro la razón, pero al mismo tiempo todos estos problemas de constituciones, digamos, políticas identitarias, bueno, ahí aparece como un nuevo signo de pregunta, ¿no? Entonces, tal como dijiste vos hace un momento, sí, yo creo que tiene que ver que estos grupúsculos que de repente se empiezan a meter o empiezan a formar parte de la vida cotidiana, bueno, generan ahí una tensión. Y esa tensión termina efectivamente en no queremos que vivas, ¿no? Así lo menciona Raúl Hilbert, como por supuesto pues está hablando de la Shoah, o sea, está hablando del Holocausto, pero se empieza a dar una serie de discursos cada vez más violentos. No solo en la zona de Alemania, Austria también aparece en Francia, porque está el caso Dreyfus, por ejemplo. Entonces empieza como a haber un increyendo de esta violencia y de este señalamiento. Pasa que la cuestión puntual en el caso alemán, austríaco, polaco, propiamente dicho, o la zona de Hungría o Rumanía, Mm, se empieza a dar un proceso interesante que, que es eh, la falta de un Estado nacional genera una falta endémica de grandes poblaciones urbanas, entonces genera una ruralización de la vida. La ruralización impide el mestizaje. El mestizaje, a su vez, lo que impide es la interacción de nuevos conocimientos. Entonces, lo que se genera es como un rechazo, por ejemplo, la introducción del sistema lancasteriano va a tener mucho rechazo por parte de muchos países como Austria o Alemania, porque en la escuela se mezcla todo, se sigue manteniendo la tradición del hijo criado en el hogar, tradición germana, austríaca, de Europa del Este, en donde de alguna manera hay una sumisión hacia un patrón de estancia y todo como una especie de estructura en donde a su vez hay como una adoración al dinero por la influencia calvinista, o sea, se da todo ese tipo de cuestiones y además hay un puritanismo sexual mucho más marcado, porque ya no existe, se elimina, los protestantes eliminan la confesión, entonces, o sea, se eliminan todos los elementos, digamos, los elementos más amorosos de Dios, porque se elimina la Virgen, se eliminan los santos, se dice que la naturaleza humana es completamente pervertida, digamos, es toda una cosa ese folclore alemán, también deudor de mitos germánicos, que cala en el siglo XIX. Nietzsche también es un ejemplo de ese, ya llegando ya para finalizar, Nietzsche es el prototipo de ese pensador alemán, digamos, como muy enfrascado, elitista, con ese pesimismo allí que coquetea con cierto sadismo, ¿no? Sí, igual el tema de Nietzsche es complejo, ¿no? Porque el, eh, justo el libro este que te mencionaba hace un ratito, La Razón del lenguaje antisemita, comienza con el caso de Nietzsche. Nietzsche tiene un editor que se denomina antisemita y, y tiene un montón de gente alrededor que piensa así y él busca no publicar ahí, ¿no? Entonces empiezan a aparecer estas tensiones. Pero sí, es lo que decís vos, perdón, volviendo antes de la mención particular de Nietzsche. Aparecen sí
una cantidad de tensiones que son propios de estos cambios y que de alguna manera me parece a mí que se dan de forma diferenciada por lo que vos decías antes, porque en realidad hasta que las ciudades o las urbanizaciones empiezan a crecer y empiezan a tener otra dinámica, mientras vos los tenías por separado no había un problema, pero cuando vos empezaste a ver esa mixtura, eh, ahí sí hay una tensión que es evidente, ¿no? Que se resuelve de distintos modos. En el caso de algunos países, bueno, porque estamos como hablando muy en general, pero en el caso de algunos países, por ejemplo, ya para, o sea, mucho antes de 1933, empiezan a aparecer algunas restricciones y aunque no sean en algunos casos legales, son simbólicas, ¿no? O acusaciones y demás. Por eso había mencionado antes lo de Dreyfus. Perdón que me volví un poquito más a Francia de nuevo. Pero sí, hay tensiones sin dudas y lo que sucede también es que se dan como un montón de procesos en simultáneo. En el caso de Polonia, bueno, particularmente Polonia, en el caso, por ejemplo, de Rusia, yo lo mencioné hace un rato largo a Rusia, ahí se da otro fenómeno, ¿no? Y aparte hay una serie de pogromos también importantes, entonces, bueno, es como tiene otra particularidad. Pero el caso de Europa del Este, sí, digamos, lo que tiene a diferencia de quizás lo que te decía antes de España y Portugal, em, es que la asimilación generó otros problemas y a medida que se iba urbanizando y que iban también tomando otro tipo de trabajos, esto ya también viene, digamos, tiene una larga data, pero cuando eso se empieza a volver así más evidente, también empiezan a aparecer estas teorías un tanto conspirativas, ¿no? No solo lo del mestizaje, sino también qué rol tenés en algunos problemas económicos y cuánto te beneficiaste de eso. Digo esto porque la teoría conspirativa tiene también una larga data, ¿no? Y es un estereotipo que después se va a usar también durante el siglo XX. El protocolo de Solvención, te referís. Sí, sí. Para hablar justamente de eso, eh, el siglo XIX, digamos, a ver, en países, en el caso alemán puntualmente, la Bismarck arma un Estado, hace la revolución desde arriba, como él dice en unos famosos discursos, constituye un Estado nacional, une todo ese tipo de cuestiones, pero mantiene un rechazo furioso a las minorías étnicas, a las minorías religiosas también, y en donde, que es un fenómeno que también es la punto inicial del nazismo, vale más el color de piel que la clase social, porque esa sociedad es mucho más, para decirlo, no hay una nobleza germana o una nobleza, digamos, o una especie de gente que rodea a Bismarck como lo había en Francia o en España, digamos. Ante la ausencia de nobleza por recursos económicos, la nobleza se convierte en el color de piel a partir en ese momento, en esa Alemania imperial a fines del siglo XIX. O sea, ya no, como los hombres que están con Bismarck no son condes, vizcondes y demás, porque eso en Alemania hasta hace poco era una especie de comarcas semifeudales, la nueva, digamos, lo que vale es la sangre azul, digamos. ¿Se puede decir eso también? Que es una de las bases del nazismo. No sé, ¿en qué sentido lo decís? Como que la diferencia de clase no vale tanto como la diferencia étnica en un país como Alemania. Que esa es una de las bases del nazismo, porque el nazismo es un momento bastante plebeyo. Ahí te entendí un poco mejor. Sí, lo que pasa es que vos tenés en ese momento, tenés dos cuestiones que se van dando al mismo tiempo. Está bien como lo sintetizas, me parece que es interesante pensarlo así, la verdad, en términos de síntesis, ¿no? Que sucede que tenés como em, tenés dos cuestiones un poco pasando a la vez. O sea, vos tenés movimientos que quizás son o sea, retoman un odio contra los judíos en este caso y quizás están más tirados a la derecha o lo conservador, entonces, bueno, ahí sí,
pero al mismo tiempo tenés otros movimientos que son también antijudíos y están más tirados para el anticapitalismo, ¿no? Entonces de repente se entrecruzan. En esa particularidad, igual diría que podría ser una de las bases, porque de hecho hay algo que si vos te fijás hay como una acusación, viste que recién mencionábamos los protocolos de los sabios de Sion, ¿no? Bueno, es toda esta literatura que empieza a aparecer, que busca explicar a ese judío, son literaturas, no solo ese libro, pero digo, son literaturas como el libros de Drummond, o en el caso de los sabios de Sion, etcétera, libros que sí tienen como cierto germen del antisemitismo tal como lo conocemos después, y aparece esta idea, viste, de que son del dinero, ¿no? El judío vinculado al dinero. Eh, y ahí sí, sí, Que, una cuestión, también es un país, los países anglosajones, salvo Inglaterra, que también se ve en Estados Unidos, el tema anti-ilustrado, el rechazo a la ilustración, que es muy furioso en esos países sí, sajones. sí, sí, hay algo, por eso se empieza ahí como a generar un caldo de cultivo, si nos permitimos bueno, hablar de forma así más cotidiana. Y en ese caldo de cultivo empiezan a aparecer todas estas cosas. Y vos recién decías que importaba más una cosa que la otra, y de alguna manera sí hay un estereotipo que se convierte en estigmatización y que también habla de un todo, ¿no? El colectivo como un todo. Entonces vos tenés una persona que quizás realizó cierta acción y que tiene cierta clase social y eso comenzó a implicar un todo y además empezó a utilizar como chivo expiatorio. Lo que pasa es que inclusive teniendo o buscando explicaciones más racionales, bueno, este tipo de discursos que cada vez adquieren mayor notoriedad, bueno, sin duda sí comienzan un proceso, ¿no? Hasta llegar a, si querés, el 33 primero y el 39 después, digo, dejando todo lo del medio sin mencionar por un momento, y sin dudas es así. Digamos, no es de un día para el otro de ninguna manera y de hecho, si vos te fijás, bueno, no sé si vamos a hablar de Argentina, pero en Argentina hay una cantidad de ecos ya de fines del siglo XIX que tienen estos componentes, que aparecen en periódicos, digamos, aparecen en literatura, em, en nuestro territorio y de alguna manera, si nos ponemos a ver eso, lo que se está trasladando, o lo que se traslada son estos discursos, ¿no? El discurso ya con el estigma, ya del antisemitismo del que estamos hablando en este momento que estamos conversando, vos y yo, o sea, esta instancia temporal. Porque digamos que esa visión es interesante porque el antirracionalismo, la anti-ilustración, tiene un boom o sea, esos países sajones tienen un boom del romanticismo. Pero el Sí, romanticismo no es anticientífico, porque tiene un elemento por las ciencias naturales. Por eso, inclusive, primero la Primera Guerra Mundial y después el nazismo tienen una gran versión de cómo es eso de la biología, la física y la química. El desprecio es por las ciencias sociales, que ese es el gran gana en el orto de la ilustración. ¿Qué se puede decir de eso? yo dije caldo de cultivo, pero vos utilizaste una frase más. Sí, hay algo, a mí me parece que lo que aparece ahí como gran vector, que vos iniciaste preguntándome algo que tiene que ver con la pregunta por cómo vamos a constituir lo que después vamos a denominar pueblo, ¿no? Eh, y para constituir eso que vamos a denominar pueblo, pensando en el romanticismo, en lo que implica, ¿no? La idea de territorialidad eh, y qué folclore va a ser el verdaderamente nuestro, ¿no? Y digamos, todas estas cuestiones, ahí hay una pregunta hay hay una pregunta, digamos, que va a sostener y justificar una cantidad de discursos científicos y al mismo tiempo hay una pregunta por la ausencia efectivamente de una teoría de racionalidad más social que para hacer, no sé, te voy a decir una cosa muy, me parece
digo, lo planteo como idea y lo pensamos si querés en conjunto, pero me parece que la falta de esa reflexión desde las distintas ciencias sociales en estas 3, 4 décadas da también como resultado el holocausto, ¿no? De alguna manera. Porque no hay, ¿entendés? Hay como ahí una falta de reflexividad. Porque el em, romanticismo pe- recupera, digamos, como todo tiene que ver con todo, va, el misticismo judío, que sería la Kabbalah, que mm, después dialoga con la mm, alquimia, digamos, tiene, en ese mundo sajón, tiene hay un gran nacimiento del espiritismo, de la mm, demonología, hay toda una expresión que surge sí. muy rabiosamente a partir de la segunda mitad del siglo XIX, que tiene en ese mundo sajón también una cosa muy importante. También dialoga con eso el romanticismo, porque el romanticismo también es el odio, la furia, no es Sí, solamente la sí, las alegría. pasiones, Claro. son las pasiones, pero las pasiones en todo sentido, ¿no? O sea, lo que pasa es que también ahí se va como a terminar de componer la idea de Volk, la idea de pueblo, a eso iba con la territorialidad, pero quiero hacer una pequeña mención. eh, no es mi especialidad la historia medieval de ninguna manera, pero hablando de demonología, hay toda una tradición que se arrastra del vínculo entre lo judío y el demonio. Como que en algún momento empieza a aparecer esta idea de que son los representantes del demonio en la tierra. Por eso en algún momento hice alguna mención también a las brujas. Empieza a haber ahí cierta literatura que se empieza a cruzar, ¿no? Después Bueno, quizás queda un poco en el olvido y se retoma. Lutero no decía que la razón es la puta del diablo. Bueno, sí, pero digamos, aparecen otros textos. Si querés más vernáculo de alguna manera, que buscando explicar que las costumbres que tienen, digamos, estas poblaciones ya vienen o empiezan a traer un poco esta idea. Por supuesto que volviendo al momento del que estamos hablando, y vos hablabas, digamos, de, ok, el romanticismo, pero también la aparición de ciertos discursos, no sé, más científicos, lo sumo un momentito, ¿no? La justificación también de este racismo y em, de la discriminación y después deshumanización directamente, pero de la discriminación de ciertos personajes que habían adquirido una ciudadanía en algún momento determinado, también se sostiene por discursos científicos en el sentido de si tu nariz es así, si tu altura es de determinada manera, ¿no? Bueno, eso nos da toda la justificación porque seguramente vas a ser artero, vas a engañar, etcétera, ¿no? Entonces, en algún momento, quizás pasado el siglo XIX, ahí sí aparece como em, una profundización